Buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, se hola, sí. escucha. Excelente, excelente. Sean todos bienvenidos, los que han trabajado conmigo y los que no también, bienvenidos todos. Vamos, déjenme ver cuántas personas son en este grupo para seguir más o menos ir. Somos 31. Hasta el momento hay 13 personas conectadas, o sea que todavía podemos esperar un poquito. Darle 2 minutos hasta las 4:05 para que se conecten los demás. Señores, soy Eduardo Villar. Les estaré acompañando en estas próximas 3 semanas que estaremos viendo este módulo de Excel intermedio. Espero que las expectativas estén altas y que podamos cumplirlas en estas 3 semanas que vamos a estar trabajando. Si tienen alguna duda en particular sobre los accesos, no sé si han podido acceder a la plataforma. He actualizado el contenido y hemos habilitado la unidad 1 para trabajarla en la parte práctica. Hay una persona que me está pidiendo el enlace, pero no logro ver el nombre en WhatsApp. Le envié el enlace por Teams. Voy a preguntarle cuál es su nombre, porque no la tengo en Teams. Eric de los Santos es que está pidiendo el Es un enlace. número que termina en 0718. No sé si es, porque en el perfil de WhatsApp no tiene datos. Me dice Yulisa Cabrera. Yulisa Cabrera. Bien, No yo sé si algunos. soy envivar. Excelente. A ver si hay alguien más. Para que así se conecte. No tengo más nadie por ahora. Por acá por WhatsApp. Bien, vamos a darle un minuto más. Así vemos si se conecta alguien más. De lo contrario, de todas formas iniciamos porque los enlaces se están grabando. Bien, se están grabando. Y entonces lo que haríamos luego, compartir esta parte. Bien, señores. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, les voy a indicar más o menos cómo, a los que no me conocen, siéntanse en la confianza de intervenir, interactuar con esta plataforma. No frecuento mucho atender al chat de Zoom, que a veces siento como que me distrae. Pero si tienen alguna duda sobre algo que estemos explicando en algún momento, de verdad siéntanse en la confianza de tomar la palabra y pedir la palabra e intervenir. Entonces, vamos a compartir pantalla por acá. Entonces, les compartí el enlace para que puedan acceder a la plataforma con su número de cédula sin guiones. Van a poder acceder a esta parte de la plataforma. Estamos trabajando, le va a aparecer la sesión como de esta forma, dependiendo del número al cual usted corresponda. Bien. Entonces, tenemos aquí la unidad general. El curso se abrió desde el día 10 de mayo, pero nuestro encuentro es el día de hoy. Va a encontrar en esta unidad general un foro de socialización, que es este que está acá. Los que ya estuvieron conmigo en el básico lo conocen, porque aquí hablamos un poco sobre nosotros, ¿no? La idea es compartir y romper un poco el hielo que la virtualidad como distancia nos ofrece, ¿verdad? Acercarnos un poco más en este caso con este tipo de actividades. Y en mi tiempo libre a veces hago platos de este tipo así y compartir. Bueno, lo tengo que actualizar. Le prometo que para el avanzado me voy a inventar un plan o algo por el estilo para los que ya han trabajado conmigo. Pero es el mismo de la vez pasada. Vamos a inventar un plan o algo para actualizar esta parte.
no se lo tomen muy en serio. El foro de novedades, que es para colocar precisamente eso, los nuevos, que esos eventos imprevistos que tengamos en el curso, lo podemos colocar por esta vía o por el grupo de WhatsApp, correo electrónico. También tenemos aquí los reglamentos para el participante. Es una pequeña guía de cómo trabajar en ambientes virtuales. Lo recomendado, ¿no? Visitar la plataforma diariamente, comunicarse con el tutor asignado de forma continua, realizar las tareas que se le asignen, cosa que ya ustedes saben. A esto yo prácticamente solamente le adicionaría la parte del manejo, porque sabemos que esto es un ambiente corporativo que se da muy pocas veces roce por malas interpretaciones de contexto. Bien, entonces por eso mi recomendación sería que cuando estén aclarando una idea o que se esté debatiendo un tema en algún foro que vaya en contra de otro compañero o del parecer de ese compañero en cuanto a lo que está expresando, ser lo más específico posible para evitar malos entendidos. También tenemos un foro de dudas. El foro de dudas lo tenemos en cada unidad. En este caso en la unidad general, pero luego lo van a ver en la unidad 1 y así sucesivamente, porque lo que busca el foro de dudas es que en cada unidad se trate el tema específico de esa unidad. Bien, entonces ya yo sé que si hay una duda en un foro X, ya yo sé que es relacionado a lo de esa unidad. Y por acá tenemos videos para poner tanto la imagen del perfil. Este perfil, ustedes en la plataforma tienen un perfil como este que tengo yo. Ahí usted puede, en este audiovisual le muestra cómo ustedes colocar esa fotografía y adicional a ello, cómo ustedes pueden colocar sus tareas. Aunque lo vamos a estar mostrando más adelante, pero también hay un audiovisual que les muestra paso a paso ese proceso. Ya aquí tenemos también el cronograma de actividades, en el cual se va a estar trabajando aquí todas las actividades semanal. Aquí parece que está el mismo error del curso pasado. Déjenme mostrarle por acá cuál es el que vamos a estar trabajando. Y luego lo actualizo también junto con el otro. Básicamente estos son los tópicos que vamos a estar trabajando por unidad, el objetivo del curso, las diferentes unidades por semana, que son 2 por semana para cumplir las 3 semanas, y las diferentes evaluaciones, las puntuaciones por evaluaciones. Recuerden que es acumulativa la puntuación, o sea que tienen que acumular mínimo 60 puntos para poder pasar al avanzado. Bien, entonces muy importante que vayan tomando en cuenta y acumulando sus puntos desde ahora. Sean muy celosos con sus puntos. Y aquí tenemos el protocolo del participante, que no es más que una muestra más gráfica sobre los reglamentos de los participantes. Se muestra aquí un poquito más gráfico y digerible para nosotros. Ya luego aquí debajo tenemos la parte de grupo de WhatsApp y esto que no va a estar siendo mostrado a ustedes, puesto que nuestro encuentro lo vamos a hacer, ustedes lo tienen por calendar, lo reciben por calendar. Pero en un curso abierto, por lo regular, se envían este tipo de acciones. Bien, ¿alguna duda sobre los conceptos de la unidad general hasta el momento? Por el momento no. No sé. Excelente. Solo la fecha que tienen que actualizar de la entrega de las tareas, que está mal. ¿Qué Que tenemos ahí? dice que está retrasada por 2 días. Ah, ok, perfecto. Esto es de aquí debajo. Perfecto, sí, eso lo veo cuando finalicemos. Muchas gracias. Entonces, señores, miren, en la unidad 1 vamos a ver 2 aspectos fundamentales. Vamos a ver la parte del formato de tabla
Y vamos a ver otro punto importante. Si se fijan aquí en el objetivo y contenido del tópico 1, o sea, adicional al cronograma, ustedes van a tener en cada unidad este enlace que les va a mostrar el tema, el objetivo de la unidad y el contenido ya un poquito más en detalle. Bien. Vamos a ver los conceptos generales, el formato como tabla y el formato condicional. Eso es básico, intermedio, básicamente para nivelar un poquito si hay personas que vienen recientemente del básico o personas que ya han hecho el básico con mucha anticipación y entonces se están integrando nuevamente ahora al intermedio. Entonces, por acá tenemos el manual, la guía de la unidad. Muy interesante esta guía, me gusta mucho porque es muy intuitiva. Bien. Aquí vemos un pequeño índice. Y aquí empezamos a trabajar los conceptos generales para que más o menos ustedes empiecen a visualizar las características que tenemos, por ejemplo, en este caso, entre el 2013 al 2019, que se estuvieron viendo estas mejoras en cuanto al máximo de filas, cuánta celda contiene, la definición de filas, que ya eso es algo, ¿verdad?, bien básico. Definición de columna, definición de celda. Lo que se busca aquí es contextualizar, nivelar un poquito, refrescar un poco la memoria sobre lo que habíamos visto anteriormente. Los tipos de datos de la celda, números alfanuméricos, así sucesivamente. También aquí se muestra un poco sobre la interfaz, los diferentes nombres de las diferentes áreas. Si recuerdan, cuando vimos el básico, la imagen que teníamos de esto era un poquito menos específica. Y aquí se ven muchos más detalles. Inclusive aquí de abajo ya da una vista previa de las diferentes cintas de opciones, los diferentes menús. Y aquí debajo empezamos a ver el formato condicional, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy del área de la actividad que tienen que entregar. Y ya por aquí debajo empezamos a ver un poco de fórmulas, los diferentes operadores, tanto aritméticos como lógicos, que son de gran utilidad en Excel. Y los diferentes tipos de referencia relativa y absoluta, que aunque vamos a profundizar un poco más en la parte práctica más adelante, pero aquí le dan una breve introducción en la parte teórica. Les recomiendo que lo lean, realmente no se van a arrepentir, hay mucha información valiosa aquí. Y no es tan extenso. Bien. Entonces, luego del manual de la unidad, tenemos aquí videos de la unidad. Como pueden notar, en la unidad tenemos dos actividades, una asignación aquí, la asignación 1, con su foro de la unidad, relacionado también al material de acá. Y debajo tenemos una asignación 2, que debe ser colocada aquí debajo. Bien, entonces, en los videos de la unidad van a ver un paso a paso, paso a paso de cómo realizar esas actividades, tanto el formato como tabla, como aplicar el formato condicional. Bien, entonces, si ustedes ya en primera instancia, cuando lo veamos el día de hoy, ustedes toman el piso y automáticamente lo pueden hacer, perfecto. También la grabación va a estar disponible, pero si quieren hacerlo más directo, también pueden trabajar de la mano con estos videotutoriales que lo desarrollamos para ustedes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí en el foro de la unidad 1, para no pasarlo por alto, se va a tratar estos temas relacionados a las opciones de diseño. La opción de diseño es un menú flotante que aparece en la cinta de opciones de Excel cuando insertamos un objeto. Bien, en el caso de lo que es el formato como tabla, es un objeto, al igual que un gráfico, que una forma, que en este caso, una tabla dinámica, un gráfico dinámico, todo eso son objetos. Entonces, según el tipo de objeto que insertemos, va a aparecer barra flotante o menú flotante. En este caso se llama diseño y hay que debatir sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a ver en ese menú.
Bien. Entonces, en la asignación 1, vamos a ir entrando en materia para que así ustedes vayan aterrizando un poco. Vamos a abrir esto en Excel 2365, que es el que trabajamos con ustedes. Este que está acá. Perfecto, señores. Entonces, miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos, así nos vamos a manejar. Bien, tenemos aquí un libro que es la primera actividad. Por lo regular, los libros cuentan con una hoja de instrucción, que es esta que están viendo acá, y una o varias hojas de datos, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, por ejemplo, la instrucción nos va a guiar sobre lo que se quiere que se haga. En este caso, por ejemplo, nos pide que debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas de la misma hoja, y debemos realizar eso en la hoja de tabla genérica, que es esta que está aquí abajo. Simplemente voy a venir, voy a seleccionar, lo copio y lo voy pegando hasta triplicarlo. Bien, ya tengo ahí la primera parte hecha del ejercicio. Continuamos. Nos dice por acá, aplique como formato tabla al primer grupo de datos o a la primera tabla. Cuando nos habla sobre formato de tabla, primero seleccionamos los datos. En el menú Home o Inicio, tenemos la sección de estilos, que es este que está aquí, Styles. Bien. Y aquí tenemos el formato como tabla, que es este que está acá. Aquí podemos seleccionar el formato que nosotros queramos. A veces queremos agregarle un formato o algo visual a este tipo de secciones de datos, esta tabla de datos, y lo queremos hacer manual. Y con este tipo de herramientas nos ayuda a agilizar el proceso y a tener algo un poquito más acorde, coordinado en la parte de colores y todo eso, así por el estilo. Si se fijan aquí, aquí tenemos dónde yo quiero, desde dónde se va a tomar la data para la tabla. Bien, automáticamente él asumió el rango de celda que hemos seleccionado en estos datos. Y aquí me pregunta que si esa selección de datos contiene un encabezado. Si es así, yo dejo este cotejo colocado. Si no es así, o sea, de lo contrario, yo lo quito. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo lo quito, él asume esa primera fila como parte del contenido de los datos y la puede incluir en un filtrado a futuro. O sea, si yo quiero hacer un filtrado, por ejemplo, por departamento, ya ella solamente me mostraría esa fila con ese ítem. Bien, entonces es muy importante tomarlo en consideración dependiendo de cómo tengamos nuestros datos estructurados. Le digo por acá, OK. Y si se fijan, ya aquí es lo que me ha agregado una apariencia bien bonita, ¿verdad? Adicional a eso, me ha agregado acá estas pestañitas mediante las cuales yo puedo hacer un filtrado de datos. Por ejemplo, acá yo puedo decirle, quiero que solamente me muestres los de recursos humanos. ¿Ok? Y aquí se dan cuenta que, aunque no se están mostrando, los datos están ahí, porque desde la fila 2 salta la fila 6, y de la 6 salta la fila 10. Lo que quiere dejar dicho que solamente se está mostrando lo que cumplen con un criterio específico, pero los datos de lo que estaban ahí anteriormente todavía siguen estando, pero ocultos. Bien. Entonces, básicamente, a esto se refiere cuando lo agregan en formato como tabla. Bien. Continuamos con el siguiente. Aquí nos dice, aplicar formato como tabla y luego cambie el estilo al de su preferencia al segundo grupo de datos, o la segunda tabla. Hacerlo con el segundo grupo de datos. Formatos. Y aquí le vamos a elegir este de acá. ¿Ok? Aquí lo tengo. A lo que él se refiere acá es que luego de que yo lo agregue,
que lo cambie, ¿bien? O sea, ya yo agregué el formato de tabla, si yo lo quiero cambiar, ¿cómo lo hago? Y aquí es donde aparece el menú flotante que les comentaba al inicio. Por ejemplo, si yo estoy fuera de la tabla, por ejemplo, en este caso estoy aquí afuera de la tabla. Si se fijan, luego del menú ayuda, help, no tengo ningún menú acá. Bien, si me coloco dentro de la tabla, miren cómo aquí aparece ese menú de Table Design, o diseño de tabla, el cual contiene propiedades que yo puedo darle a la tabla. Bien, incluyendo aquí los estilos, que lo puedo cambiar según lo necesite, sin la necesidad de tener que borrar la tabla y volverla a insertar. Bien, entonces a eso es que se refiere que yo lo cambie utilizando esta opción. Pero aquí también tenemos otras opciones que podemos ir viendo. Por ejemplo, aquí, el encabezado. Puedo eliminar el encabezado. Mírenlo aquí, ya no está. Puedo decir, por ejemplo, estas banditas que se ven así, oscura y clara, oscura y clara. Eso es una banda de filas. Bien, entonces si aquí yo la quito, miren cómo se ve todo blanco. Si lo agrego, se ven otra vez las bandas. Pero si lo quito, también tengo la opción de agregar bandas de columnas. Y se vería así, como columnas. Pero si lo quito, también tengo la opción aquí de agregarlo como a la última columna o a la última fila. O a la primera columna, perdón. Bien, va a depender de lo que necesitemos en algún momento determinado. La idea es que ustedes conozcan cómo funciona y que si lo necesitan en algún momento lo puedan poner en práctica. Adicional a eso, si yo quisiera, por ejemplo, aquí, lo voy a cambiar porque no me gusta ese azul, ese verde. Me gusta algo un poco más vivo, algo así. Quitar esto y esto también. Bien, entonces, si aquí yo quisiera agregar un registro adicional, miren como él, automáticamente yo me cambio de celda, asume ese formato. ¿Sí? Escucha. Entonces, él automáticamente lo asume como parte de la tabla. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo puedo también agregar un total de fila. Si se fijan aquí, él automáticamente me agregó este total. Si yo hubiese tenido valores numéricos acá, yo hubiese podido hacer lo siguiente. Me coloco acá y puedo decirle, bueno, mira, sácame el porcentaje, o sácame cuál es el ítem máximo de todo lo que está aquí arriba, o sácame el ítem mínimo, o hazme una sumatoria, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Automáticamente la tabla trae eso para cada una de las columnas que yo quiera dentro del total que he seleccionado aquí arriba. Bien, pero si quisiéramos hacer lo mismo, ya luego de agregar el total, por ejemplo, agregar un 5011, si se fijan ahí, en este caso, ya él no lo asumió como parte de la tabla porque él entiende que luego del total ya no debe haber más registros. ¿Bien? Entonces, quizás si es una tabla que se actualiza con cierta frecuencia, el colocar un total de manera definitiva quizás no sería buena opción. Bien. Porque se puede dar la necesidad de que una persona esté alimentando este libro en esta hoja y otra persona esté consultando desde otro computador el mismo libro desde otra hoja. Bien, o sea que lo que usted está introduciendo aquí, esa persona lo está consultando desde otro lado. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, quizás poner esto de manera definitiva no sería una buena opción. Pero si ya lo colocamos y queremos que integre esta fila que agregamos, lo podemos hacer manualmente. Debajo del total, aquí debajo, hay un puntito donde yo puedo, esta doble flecha, arrastrar y él automáticamente lo inserta. Bien, entonces ya ahí sí él lo va a leer desde donde esté. ¿Estamos claros? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien?
Excelente. Asumo que sí, ¿eh? Hay algo por acá que a mí no me aparece ahora como facilitador. No sé si porque estoy compartiendo la pantalla, que se llama reacciones. Lo veo mucho en Teams. No sé si aquí en... Ah, bueno, muchas gracias, Ana. Si quieren hacer sus reacciones también, se sienten cómodos de esa forma, no hay problema. Luego haremos una dinámica en Padlet para así subir un poco los ánimos por acá. Entonces, señores, ya yo tengo esta parte. Vieron aquí la parte del filtrado también, que es muy interesante, pero aquí también en el diseño de la tabla, yo puedo agregar por acá lo que se llama Insert Slicer. Insert Slicer viene siendo como segmentación. ¿Qué es esto que está acá? Aquí yo puedo decirle, bueno, yo quiero que se muestren los departamentos. Le digo OK y aquí él me aparece esta opción, donde por defecto están todas las opciones diferentes que tengo aquí, no las veces que se repiten. Si hay un recurso humano se repite varias veces, lo pone una sola vez. Bien. Ah, bueno, Gabriela y Raquel están en eso, activas. Muchas gracias. Entonces, si yo quiero solamente ver lo de recursos humanos, aquí simplemente lo selecciono. Si quiero ver tecnología, lo selecciono por acá. Compras. ¿Lo ven? Ahora, si se fijan, cuando yo selecciono uno, ya él no me permite seleccionar varios. Entonces puedo venir aquí, donde me dice multiselect, selección múltiple, y aquí puedo seleccionar el otro, por ejemplo, o este, hasta tenerlo todos. O si tengo solamente dos y quiero que se restablezcan todos, entonces puedo venir aquí y decirle clear filter, y ya él automáticamente me lo muestra todo nuevamente. Bien, entonces eso va a depender de cómo usted quiera trabajar, qué tan fácil usted quiera tener su libro configurado. Esta herramienta se puede eliminar con simplemente seleccionarlo y suprimirlo. Y ahí está listo para muestrar. Ah, ok. Esa opción, Rafael, no sé si así se pronuncia. Cuando seleccionas aquí la tabla, recuerda que te aparece este menú flotante, la tabla, el diseño de tabla, y aquí tienes esta opción dentro de la sección de tools, de herramientas, tienes esta opción que se llama Insert Slicer. Si lo tienes en español, se llama insertar segmentación. Excelente, siempre a la hora. Entonces, continuamos, señores. Ya hicimos esto, entonces vamos a ver el último punto, que es este, antes de guardar el archivo y subir la entrega. Nos pide que apliquemos el formato de tabla al tercer grupo de datos y luego convertir en rango sin borrar los datos, sin borrar los formatos. Convertir en rango es una función, por ejemplo, aquí lo voy a hacer. Voy a convertir en tabla. Esto que está acá. Y aquí tengo esta opción, convertir en rango. Cuando la selecciono acá, me dice que si lo quiero hacer, entonces aquí tengo varias opciones. Cuando yo lo convierto en rango, vamos a imaginar que ustedes tienen esa tabla y quieren ponerle algo que sea bien vistoso, en un formato vistoso. Pueden utilizar esta opción como tabla, que es lo que estamos haciendo, pero ustedes lo van a mostrar en una junta y no quieren que se vean estas pestañitas del filtrado, ¿verdad? Entonces simplemente ya aquí lo convierten a rango, él le va a eliminar las pestañas, mírenlo aquí que se lo eliminó. Y ya aquí esto no es más que texto y formato. Bien, si se fijan, si yo me coloco aquí arriba de esta tabla, me aparece el menú flotante porque es un objeto tabla. Mírenlo acá el menú flotante. Si me coloco encima de esta, adicional a que ya no tiene el filtrado, tampoco me habilita el menú flotante aquí arriba. Porque ya estos datos no tienen esa característica. Bien, lo que tienen son solamente colores y texto.
pero logré mi objetivo, que fue darle formato de manera rápida a esa tabla completa, sin tener que estar pensando qué color de fondo le doy acá, qué borde le voy a colocar, y así sucesivamente. Bien, entonces, eso es una buena herramienta también que pueden utilizar para ello. Entonces, retornando con esta parte acá, ya vimos esta parte de aquí, vimos esta parte de acá, vimos esto de acá. Aquí podemos exportar los datos si lo queremos llevar a otro lugar. Si queremos si esta tabla se alimenta desde otro sistema, podríamos refrescarla por acá. Y esta parte de acá me gustaría explicarla, que es a la que yo me refiero. Por ejemplo, aquí yo puedo asignarle un nombre a esta tabla. Y si la voy a consultar desde otro lugar, invocarla directamente por el nombre que yo le coloque acá. Por ejemplo, yo puedo colocar el nombre tabla claro. Por lo regular se colocan los nombres sin espacio. Si quiere simular un espacio, le recomiendo que coloque un guión o una barra, un underscore, una barrita abajo. Presionamos Enter y ya esa tabla tiene ese nombre. Bien, esa tabla tiene ese nombre. Entonces, vamos a crear una hoja nueva aquí para hacer un ejercicio. Yo voy a venir acá y le voy a decir que lo que va a estar aquí colocado va a ser igual a lo que contiene esa tabla. Para yo invocar la tabla desde aquí, tengo que presionar la tecla F5. Les va a aparecer esta opción. Y aquí le va a aparecer el nombre que usted le colocó a la tabla. Bien. Una vez usted le da OK, acá, le va a sombrear la tabla, ¿lo ven? Presiono Enter y ya aquí yo tengo mi tabla completa. Si se fijan, aquí en la barra de fórmula tengo igual tabla clara. Bien, porque ya dentro del libro ese nombre es único y se invocó desde allá. Bien, si vuelvo a la tabla, vamos a eliminar, voy a dejar el total. Quiero hacerlo sin el total para que se inserte automáticamente. Vamos a hacer los dos ejercicios. La voy a agregar por aquí debajo. Disculpen ahí que seguro me alteré con la parte del caplo. Ok. Vamos por partes. Primero, la parte de que si hay forma de invocarla con el mismo formato. Sí, pero lo podemos ver más adelante, porque es un poco más complejo. Y con la parte de cómo fue que invoqué la tabla, el nombre, bueno, cuando te colocas encima, aquí, te colocas encima de la tabla, en el menú flotante que te aparece, aquí tú tienes Table Name, y aquí colocas el nombre. Cuando le das a Enter, entonces ya se guarda para el libro completo. Eso es para colocar, asignarle el nombre a la tabla. Ahora, para invocarlo desde esta hoja, luego de que colocas, por ejemplo, el igual, vas a presionar la tecla F5 y te va a aparecer aquí los nombres de la tabla que haya guardado. Excelente. Siempre la voz. Entonces, les decía, aquí agregué a Patricio Prado. Si se fijan, aún aquí no se ha refrescado. Voy a volver acá, lo voy a arrastrar, que fue como dijimos manualmente, si está la fila total, no me lo permite. Lo arrastro. No sé por qué me hizo esto, pero aquí está ya integrado. Se supone que ya acá, mírenlo aquí donde está. Bien. Ahora, si yo no tuviese el total, voy a quitar el total y agrego a Patricio aquí, o a una persona nueva. Ya automáticamente cuando yo venga aquí, ya está agregada también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo
una persona puede estar alimentando la tabla de un lado y otra persona puede estar consultando estos datos de otro. No necesariamente, el ejemplo de igual a la tabla completa es el más simple, pero podemos hacer una búsqueda, como por ejemplo con un buscar B o algo así, que sea algo un poquito más complejo y que yo pueda ir buscando registros que estén insertando en este momento, por ejemplo. No sé si me doy a entender la idea. Podemos trabajar aquí en hacer trabajo colaborativo con un mismo libro. Bien. Entonces, le quería mostrar esta parte, que lo pueden hacer también, es bien útil para el uso del Excel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo vengo aquí y digo, igual, selecciono esto, y vengo acá y selecciono estos datos, por ejemplo, que tengo acá, presiono Enter, voy a tener los mismos datos acá. Bien, la diferencia es que aquí yo estoy haciendo referencia al contenido de una hoja, que en este caso es tabla genérica, en un rango específico de datos, que es desde A14 a A24. Si mañana aquí se agrega un 50-10, bien. Se agregó un 50-10 en la fila D25, por ejemplo. Acá no lo tenemos. Bien, porque nuestra referencia que tenemos aquí, cuando la invocamos en un rango específico. Aquí yo tendría que venir acá y modificar el rango de la celda. Bien, aquí yo tendría que venir aquí y decir, no, mira, ahora es hasta el 25. Enter. Ok, míralo aquí donde lo traigo. Bien, entonces ese es el gran plus que tenemos cuando hacemos el formato como tabla, que podemos nombrar a esa tabla con un rango específico y aunque ella vaya creciendo, va a ir automáticamente alimentando el lugar de donde yo esté invocando esos resultados. ¿Dudas, quedas, aclaraciones sobre esta primera actividad? ¿Estamos bien? Entonces, Sí, gracias. excelente, excelente. Bien fácil. Vamos ahora a la actividad 2. A la asignación 2. La asignación 2 es esta que está acá. Tiene primero los datos y luego la instrucción. Aquí parece que se enteró el orden. Y aquí tengo las instrucciones. Las instrucciones en esta actividad vamos a ver la parte de formato condicional, que es esta parte de acá. Nos piden primero que apliquemos todos los bordes a la tabla de datos. Si se fijan aquí, aunque tenemos cuadrículas grises, eso ustedes seguramente lo recuerdan, esa cuadrícula no se imprimen. Si venimos a archivo, imprimir, nos damos cuenta en la vista previa que aquí no aparecen esas cuadrículas a la hora de ser impreso el documento. Y podemos seleccionar la tabla y colocar un borde, en este caso todos los bordes, por acá. Todas estas son opciones de bordado que yo puedo asignar a los datos. Incluso acá, si vengo a más borde, ya ustedes más o menos conocen esta parte que lo vimos en el básico. Entonces, para no complicarnos, voy a colocarle aquí todos los bordes. Y aquí lo tengo. Si voy ahora a archivo, imprimir, aquí tengo ya cómo se va a visualizar de manera impresa. Bien. Bien sencillito para nivelarlos. Entonces, aquí tenemos la siguiente instrucción. Nos dice, aplicar un color distinto a cada letra. Dígase A, B, C, D de la columna clase, utilizando la herramienta formato condicional. Si se fijan aquí, en la columna clase, yo tengo diferentes letras. A, B, C, D. Yo las voy a seleccionar todas. Recuerden que en este caso estamos hablando formato condicional. Quiere decir que se va a aplicar un formato a un conjunto de celdas dependiendo de la condición que ésta tenga. Entonces, aquí yo tengo las diferentes funciones que yo puedo realizar. Si lo quiero, por ejemplo, aplicar a un número,
mayor que, menor que, igual, perdón, entre un valor y otro, o igual a un valor X, que contiene un texto específico. Bien, todos estos son valores que yo puedo utilizar para yo asignar un formato condicional. En este caso, yo quiero utilizar la función de nueva regla para que me lo permita hacer de manera manual. Y aquí tengo algunas de las opciones que yo puedo utilizar. Formato para todas las celdas basado en sus valores, por ejemplo. O formato solo en la celda que contiene un valor específico, que esta es la que vamos a utilizar. Entonces, cuando seleccionamos esa opción, me dice el valor de la celda y él asume que son valores numéricos. Miren aquí me dicen entre, igual que, mayor que, menor que. Bueno, pero en este caso, como son letras, yo le voy a decir que es un texto específico. Ya aquí las opciones me cambian automáticamente y me dicen que contiene o que no contiene, o que inicia con una letra X o que finaliza con ciertas palabras o letras. ¿Qué caso vamos a utilizar contiene? Le voy a decir la primera, que es la letra A. Entonces, ¿qué yo le estoy diciendo aquí? Aplícame el formato cuando el texto específico contenga la letra A y aplícame un formato que sea negrita y que sea de color rojo. ¿Ok? Ok. Ya miren aquí como automáticamente él le asignó a toda la letra A ese formato. Sin deseleccionarlo, vamos ahora a seguir con el siguiente. Nueva regla. Mismo proceso. Texto específico. La letra B. Ahora vamos a seleccionar negrita. Y aquí verde. Aceptar. Ok. Y aquí tenemos en la B color verde. ¿Lo ven? Continuamos. Nueva regla. Formato. Texto específico. Letra C. Formato. Negrita. Aquí hay más opciones. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí el borde de un borde específico, o que el fondo de la celda sea de un color específico, aparte del color de la letra, también lo puedo combinar. Todo va a depender de cómo ustedes quieran aplicar sus formatos. Aquí le vamos a poner un azulito, así. Viene aquí la C, como ya tuvo ese. Y si agregamos el último, que es la D, negrita, ponerle este. Voy a la D, miren la D aquí. Entonces, como yo apliqué todas esas reglas a las mismas celdas, si aquí en vez de una D hubiese una A, él automáticamente cuando presiono Enter hace el cambio. Porque él está mirando qué contiene esa celda y en base a lo que contenga, él hace el cambio. Bien. Si tengo una B, por ejemplo, se ve así. Si tengo una C, se ve así. Si tengo una D, se ve así. Bien. Ahora, ¿cómo yo veo qué formato tienen esas celdas? Yo puedo seleccionar mis celdas, cualquiera de ellas en este caso. Vengo acá y aquí tengo la opción de administrar reglas. Cuando doy un clic aquí, voy a ver las diferentes reglas que yo creé, cuáles son el rango de celdas que están siendo afectadas con ese formato y qué formato está siendo aplicado dependiendo de la letra o palabras que tenga, o el contenido de la celda que tenga. Bien. Claro, aquí ya yo puedo, por ejemplo, si quiero duplicar una de esas funciones y solamente cambiarle, porque agregamos otras letras que ya no estaban anteriormente, por ejemplo, la E. Entonces ya yo cambiaría, haciendo un formato diferente. Bien, y simplemente tendría que hacer esos pequeños cambios, sin la necesidad de seleccionar todo otra vez. O si yo quiero que esta, editarla, y que porque no quiero ese verde, quiero otra cosa, lo puedo hacer también por acá. Así, por ejemplo.
O si quisiera una nueva regla, también lo puede hacer por acá. O eliminar una regla que ya tenga, que no lo vayamos a utilizar. Este viene siendo como un asistente avanzado para yo hacer ese tipo de trabajo. Bien, entonces si seguimos con las instrucciones, la tercera nos dice aplicar formato condicional de color verde a las columnas cartera cuyos valores sean mayores a 500.000. Entonces vamos a la columna cartera. Es esta. Seleccionamos. Decimos acá, mayor que 500.000. ¿Qué color le vamos a colocar? Verde. Así él automáticamente, mira aquí cómo me lo va a filtrar. ¿Ok? El siguiente. Aplicar formato condicional de color rojo a la columna cartera cuyos valores sean menor de 300.000. Entonces, aquí vamos otra vez. Voy a utilizar mayor, voy a utilizar menor. De 300.000. Vamos a colocar aquí rojo, este mismo que está aquí. Si yo quisiera un color diferente a lo que tengo aquí, puedo venir aquí donde dice Custom Format. Y aquí puedo hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Bien? Pero como este aplica para lo que queremos, le digo OK. Luego nos pide aplicar formato condicional de amarillo a la columna cartera cuyos valores estén entre 300.000 y 500.000. Entonces, en este escenario voy a utilizar la siguiente opción que me dice Between, que es Entre. Entonces, aquí yo voy a decir 300.000. 500.000. Amarillo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos un semáforo, por decirlo así. Aquí está en rojo. Si mañana tiene de 300.000, pasa amarillo. Si pasado llega a 501.000, pasaría verde. Bien, esa es la idea, darle un poquito de inteligencia dependiendo del valor que tenga. Y así yo podría, por ejemplo, si yo ordeno esto, por ejemplo, en base a la columna, recuerden la parte de ordenado y filtrado. En este caso, si yo quisiera ordenar estos datos, ya esto no es de la práctica, pero para que vean más o menos cómo funcionaría. Lo voy a ordenar, por ejemplo, del pequeño, del más pequeño al mayor, de menor a mayor, ¿bien? De la A a la Z. Le digo que lo sortee, y lo tengo del menor a mayor. Entonces, si mañana, por ejemplo, yo digo acá que este bajó a $1, si yo nuevamente, en este caso yo lo hice manualmente acá, pero si yo hubiese hecho un filtrado custom aquí, solamente lo hubiese tenido que correr nuevamente. Vamos a hacerlo ahora, brevemente. Aquí está, cartera de menor a mayor. Miren aquí donde está el 1. Bueno, si hay otro valor que de esto que cambia, por ejemplo al 2, yo simplemente tengo que venir acá. Imaginemos que eso bajó, que otra persona lo cambió y bajó el precio y yo no me estoy dando cuenta, ¿verdad? Pero yo quiero saber cuáles son ellos. Yo simplemente le doy acá, porque ya yo tengo eso hecho custom, ok, y ya automáticamente el 2 me sube aquí arriba, mírenlo acá, y ya automáticamente se queda en rojo, se pone en rojo y yo ya tengo una alerta de que, wow, ¿qué pasó aquí? Ese producto no estaba y bajó tanto y ya yo puedo como tener una especie de alerta de que algo cambió en ese producto. Bien, entonces, son herramientas que podemos utilizar para nuestro día a día si estamos trabajando con estadística o dándole seguimiento a productos o a precios, dependiendo. Hay mucha utilidad se le puede dar a este tipo de funciones.
Por último, tenemos por acá aplicar el formato condicional del color que usted quiera a la columna descuento por los valores duplicados. O sea, vamos a aplicar el formato condicional, vamos a aplicar el color que nosotros queramos a la columna descuento para los valores duplicados. O sea que aquí hay, en esta columna, hay valores duplicados que visualmente para nosotros identificarlos son 630 registros, son muchos registros. Visualmente, realmente para nosotros sería algo imposible como seres humanos, ¿verdad? Entonces, Excel aquí nos da la función de que yo puedo aquí ver cuáles son dentro de esa selección de datos los valores duplicados y que me lo coloque de un color específico, en este caso dark red. Le digo OK y ya aquí te van a poder identificar que estos valores son duplicados. ¿Cómo lo reconfirmamos? Buscamos el 6302. Le vamos a hacer un buscar, en este caso. Y aquí lo vamos a pegar. Ya si se fijan, el 6302 está en la fila 595. Vamos a ver en qué fila está el otro. Mírenlo aquí, en la fila 8. 595 y en la fila 8. O sea que ya con este tipo de herramientas nosotros podemos agilizar cualquier necesidad que tengamos de identificar valores duplicados y realizar cualquier actividad que tengamos que hacer con ellos. ¿Qué les parece, señores? ¿Dudas, aclaraciones sobre esta actividad? Bueno, hasta el momento va bien. Gracias. Excelente. Bueno. Esperemos que sigamos así, en esta pequeña introducción. Ya la semana que viene vamos a estar profundizando un poquito más. Espero que les haya gustado este primer contacto luego del básico. Y nada, señores, vamos a trabajar. Ya saben que a partir de mañana ya va a estar disponible acá el enlace de esta grabación, pero ustedes tienen ya disponible aquí también los audiovisuales si quieren trabajar hoy. O si necesitan cualquier cosa, me pueden escribir por WhatsApp también y le podemos asistir. Bien, para mí fue todo un placer estar con ustedes hoy y nada, señores, será hasta la próxima. Bye, bye. Buen fin de semana. Bye, igual, gracias.